Hola compañeros, en este video vamos a hablar acerca de la inflamación. A modo de concepto decimos que la inflamación es la reacción del sistema inmunológico a diferentes agentes extraños, puede ser virus, bacterias o agentes externos. Este proceso se va a caracterizar por 5 signos, que son tumor, rubor, calor, dolor y pérdida o disminución de la función. Vamos a hablar de ellos. Hablando acerca de lo que es el tumor, esto se va a deber a la acumulación de líquido intersticial, lo cual va a propiciar la formación de un edema. El segundo de los signos va a ser el rubor. Esto se va a deber a la vasodilatación y por lo cual se va a presentar un color rojizo en las áreas afectadas. En el caso del calor, este va a ser un signo provocado por el aumento de la temperatura en la zona inflamada. De igual manera, gracias a la vasodilatación y además al incremento de consumo local de oxígeno. En el caso del dolor, este va a aparecer debido a la liberación de sustancias que son capaces de provocar la activación de los nociceptores, como por ejemplo las prostaglandinas. Ahora, en el último signo, como su nombre lo dice, puede haber una disminución parcial de la función o, en casos más extremos, una pérdida total de esa función. Ahora, una vez explicado a grandes rasgos lo que es el proceso de inflamación, vamos a enfocarnos más detalladamente en lo que es la inflamación aguda. La inflamación aguda tiene tres componentes principales. 1. La dilatación de los vasos pequeños con aumento del flujo. 2. Aumento de la permeabilidad intramuscular, que permite la salida de proteínas plasmáticas, los leucocitos de la circulación. Y 3. Migración de los leucocitos de la microcirculación con acumulación en el foco lesional y activación para eliminar el agente lesivo. Y bueno, cuando este se encuentra un agente lesivo como un germen infeccioso o una célula muerta, los fagocitos residentes en todos los tejidos tratan de eliminarlos. Al mismo tiempo, los fagocitos y otras células centinela de los tejidos reconocen la presencia de la sustancia extraña o anormal y reaccionan liberando moléculas solubles que median la inflamación. Algunos de estos mediadores actúan sobre los vasos pequeños de la venicidad y fomentan la salida de plasma y el reclutamiento de los leucocitos circulantes hacia el lugar donde se encuentra el agente lesivo. Bueno, la reacción de los vasos sanguíneos en la inflamación aguda. Las reacciones vasculares de la inflamación aguda incluyen los cambios en el flujo, la permeabilidad muscular, ambos orientados a maximizar el desplazamiento de las proteínas plasmáticas, al igual que los leucocitos. Estos que van a salir a la circulación y se van a dirigir al lugar de la infección o la lesión. Y bueno, esto condiciona la salida de líquido, proteínas y células sanguíneas desde el sistema muscular a los tejidos intersticiales o cavidades corporales, a lo cual se le denominará exudación. El exudado es un líquido extravascular con una elevada concentración de proteínas que contienen residuos celulares. Su presencia implica que la permeabilidad de los vasos está aumentada, típicamente durante la reacción inflamatoria. Por el contrario, un trasudado es un líquido con escaso contenido proteico, con pocas o ninguna células y con una densidad bastante baja. Se corresponde básicamente con un ultrafiltrado o de plasma de la sangre, producido como consecuencia de un desequilibrio homostático o hidrostático, depende de la situación, en los vasos con la permeabilidad normal. Bueno, el edema va a acudir a un exceso de líquido en el tejido intersticial o las cavidades serosas, que puede ser un exudado o un trasudado. El pus, un exudado purulento, es un exudado inflamatorio rico en leucocitos, sobre todo los neutrófilos, residuos de células muertas y en estos casos microbios. Y bueno, el cambio en el flujo y el calibre de los vasos. Los cambios en el flujo y el calibre se reproducen poco después de la lesión e incluyen los siguientes: la vasodilatación, induce por la acción de varios mediadores, sobre todo la histamina. Esto actuando en el músculo liso vascular. Se trata de unas manifestaciones más procedentes de la vasoconstricción transitorial. La vasodilatación afecta inicialmente a las arteriolas y luego determina la apertura de nuevos lechos capilares en la área dañada. La consecuencia es el aumento de un flujo, lo cual va a causar calor y enrojecimiento, a lo que se le denomina eritema. Y bueno, la vasodilatación se va a seguir rápidamente a un aumento en la permeabilidad muscular, con una salida de líquido rico en proteínas, a lo que ya sabemos se denomina exudado, hacia los tejidos extravasculares.
En la periferia del tejido y el aumento de diámetro vascular van a reducir la velocidad de flujo de la sangre y con concentración de eritrocitos en los vasos pequeños y un aumento en la viscosidad de la sangre. Estos cambios van a terminar la estasis del flujo, ocupando con la ocupación de vasos pequeños que se van a llenar de eritrocitos que se mueven con la lentitud que histológicamente se observa como congestión vascular y que a un nivel externo se traduce como una localización de enrojecimiento, eritema, en los tejidos afectados. Cuando se desarrolla la estasis, los leucocitos de la sangre, sobre todo los neutrófilos, se acumulan a lo largo del tejido endotelial vascular. Al mismo tiempo, se activan las células endoteliales por medio de mediadores producidos en los sitios de infección, daño tisular, expresado con la mayor cantidad de moléculas de lesión. Posteriormente, los leucocitos se adhieren al endotelio y poco después migran a través de las paredes vasculares hacia el tejido intersticial, en una secuencia que se describe más adelante. Bueno. Aumento de la permeabilidad vascular, extravasación vascular. Varios mecanismos son responsables del aumento de la permeabilidad vascular, observando la inflamación aguda. Estos van a ser la retracción de células endoteliales. Esto va a provocar la apertura de los espacios intraendoteliales, que es el mecanismo más frecuente en la extravasación vascular. Se va a estimular por estamina, la bradicina, la leucotrienas, y otros mediadores químicos. Se produce rápidamente tras la exposición del mediador, de entre 15 a 30 minutos, y suele durar poco. Por eso se denomina respuesta transitoria inmediata. Bueno, la lesión endotelial, que va a terminar la necrosis y el desprendimiento de las células endoteliales. La lesión directa del endotelio se produce con lesiones graves, como las quemaduras, o también se induce por acciones de microbios y las toxinas microbianas, que tienen como células dianas las células endoteliales. Los neutrófilos se van a adherir a este endotelio durante la inflamación y también se va a producir lesiones en las células endoteliales. De este modo amplifican la lesión. Bueno, y el aumento de transporte y líquidos de proteínas, a esto lo vamos a llamar transitosis a través de las células endoteliales. Este proceso, demostrado en modelos experimentales, puede implicar a canales intracelulares que se abren en respuesta a determinados factores, como el vector de crecimiento endotelial vascular, al cual se denomina VEGF, que fomentan la extravasación vascular. No está clara su participación en la permeabilidad vascular observada en la formación aguda en las personas. Aunque estos mecanismos de aumento de la permeabilidad vascular se describen por separado, todos contribuyen probablemente en grado variable en respuesta frente a la mayor parte de los estímulos. Por ejemplo, en las distintas fases de las quemaduras térmicas, la extravasación de líquidos, esto se cuadra la reacción endotelial causada por los mediadores inflamatorios y la lesión endotelial, tanto directa como dependiente de los leucocitos. Bueno, la respuesta de los vasos y ganglios linfáticos. Además de los vasos sanguíneos, los ganglios linfáticos participan en la inflamación aguda. El sistema linfático y los ganglios van a filtrar y vigilar los líquidos extravasculares. Los linfáticos drenan la pequeña cantidad de líquido extravascular que se sale de los capilares en sus suspensiones normales. En la inflamación aumenta el flujo, lo que facilita el drenaje del líquido del edema que se acumula por el aumento de la permeabilidad vascular. Además del líquido, los leucocitos y los hidrocelulares también implicados los microbios pueden enfrentar la linfa. Y bueno, los vasos linfáticos, igual que los vasos sanguíneos, proliferan durante las reacciones inflamatorias para afrontar el aumento de carga. Los linfáticos pueden inflamarse de forma secundaria, linfangitis, igual que los ganglios linfáticos de drenaje, linfoadenitis. Los ganglios linfáticos inflamados suelen estar aumentados de tamaño por el tamaño de la celularidad. Esta concentración y cambios patológicos se le va a denominar linfoadenitis reactiva o inflamatoria. Cuando un clínico identifica estrías rojas cerca de la herida cutánea, la configuración es un signo inequívoco de la inflamación de la herida. Estas expresiones siguen el trayecto de los vasos linfáticos e indican la presencia de una linfangitis y puede asociarse a un aumento de tamaño doloroso en los ganglios de drenaje subjetivo a linfoadenitis. Reclutamiento de los leucocitos a los focos inflamatorios. Los leucocitos tienen la función clave que es eliminar a los agentes lesivos.
Los leucocitos más importantes en las reacciones inflamatorias típicas son los que tienen la capacidad fagocítica, principalmente los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos emplean un reordenamiento del citoesqueleto y del ensamblaje enzimático para organizar una respuesta rápida transitoria, mientras que los macrófagos, que tienen una duración más prolongada, elaboran respuestas más lentas y prolongadas que con frecuencia van a depender de la transcripción de un gen nuevo. Estos leucocitos ingieren y destruyen las bacterias y otros microbios, además del tejido necrótico y de las sustancias extrañas. Los macrófagos también elaboran factores de crecimiento que facilitan la reparación. El viaje de los leucocitos desde la luz vascular a los tejidos es un proceso en múltiples pasos, mediado y controlado por las moléculas de adhesión y las citocinas. Los leucocitos suelen influir con rapidez por la sangre, pero en la inflamación tienen que parar y llevar al lugar donde se encuentra el agente lesivo o la lesión tisular fuera de los vasos. Este proceso puede dividirse en fases que incluye primero la adhesión de los leucocitos al endotelio en el foco inflamatorio, luego la transmigración de los leucocitos a través de la pared vascular y el desplazamiento de las células hacia el agente lesivo. La adhesión de los leucocitos al endotelio, cuando la sangre sale de los capilares a las vénulas postcapilares, las células circulantes son empujadas por el flujo laminar contra la pared vascular. Y dado que el flujo de la sangre se ralentiza en las fases precoces de la inflamación, que es la éstasis, las condiciones hemodinámicas cambian, el estrés de cizallamiento en la pared disminuye y más leucocitos asoman en una posición periférica a lo largo de la superficie endotelial. La migración de los leucocitos a través del endotelio, los leucocitos migran a través de la pared del vaso porque se exprimen entre las células en las uniones intercelulares. Esta extravasación de leucocitos es también llamada la transmigración y sucede principalmente en las vénulas postcapilares, en donde se produce la máxima retracción de las células endoteliales. El desplazamiento adicional de los leucocitos es regulado por las quimiosinas elaboradas en los tejidos extravasculares, que estimulan el movimiento de los mismos a favor del. Las dos principales familias de moléculas implicadas en la adhesión y la migración de los leucocitos son las selectinas y las integrinas. Las selectinas están implicadas en el rodamiento sobre el endotelio, que es cuando las células se ligan y desprenden y empiezan a dar tumbones sobre la superficie endotelial, mientras que las integrinas están implicadas en el anclaje firme al endotelio. La quimiostasia de los leucocitos, tras salir de la circulación sucede la quimiotaxia, que es cuando los leucocitos entran en los tejidos hacia el lugar de la lesión mediante el movimiento a favor del gradiente químico. Las sustancias exógenas y endógenas pueden actuar como sustancias quimiotrayentes. Observamos el proceso escalonado de la migración de los leucocitos a través de los vasos. Se muestran los neutrófilos. Primero los leucocitos ruedan para posteriormente activarse y adherirse al endotelio, donde luego transmigran, atraviesan la membrana basal y así poder desplazarse hacia las sustancias químicas atrayentes elaboradas en el foco de la lesión. En cada paso intervienen moléculas distintas, las selectinas en el rodamiento, las quimiosinas que suelen aparecer ligadas a proteoglucanos en la activación de los neutrófilos para aumentar la avidez de las integrinas. Las integrinas en la adhesión firme y los CD3-1 en la transmigración. La ICAM-1, molécula de adhesión intercelular 1, el PCAM-1, que es la molécula de adhesión celular endotelial plaquetaria,
El NFE, factor de necrosis tumoral, son... Continuando con el tema, la fagocitosis y eliminación del agente lesivo. En sí, el reconocimiento de los microbios y las células muertas pues van a inducir varias respuestas de los leucocitos. De esta manera se dará forma conjunta y tendrá por nombre activación de los leucocitos. Cuando se reclutan los leucocitos al foco infeccioso o el daño tisular, sobre todo los neutrófilos y los monocitos, se deben activar para que se puedan realizar sus diversas funciones. Esto de una u otra manera tiene sentido, ya que aunque queremos que nuestro sistema defensivo vigile nuestro cuerpo de una forma constante, sería un derroche mantenerlo en un alto nivel de alerta y un consumo de energía de grandes cantidades sin que se necesite de verdad. De esta manera, las respuestas funcionales más importantes para la destrucción eficaz de los microbios y otros agentes lesivos son la fagocitosis y la destrucción intracelular. Hablando a grandes rasgos de la fagocitosis, esta implica 3 pasos secuenciales. Como primera tenemos el reconocimiento y unión de la partícula que se debe ingerir por el leucocito. Como número 2 tenemos el atrapamiento con posterior formación y una vacuola fagocítica. Como tercero tenemos la destrucción o degradación del material ingerido. Destrucción intracelular de microbios y residuos. Continuando con el tema, tenemos que la destrucción de los microbios y material ingerido se consigue gracias a las especies reactivas del oxígeno, por sus siglas ERO o IRO, llamadas también intermediarios reactivos de oxígeno. Las especies reactivas del nitrógeno, que derivan principalmente del dióxido nítrico y las enzimas lisosómicas. De esta manera, este es el paso final de la eliminación de los agentes infecciosos y las células necróticas. La destrucción y las degradaciones de los microbios y la eliminación de los residuos de las células muertas dañan a los neutrófilos y los macrófagos. Esto se consigue con mayor eficacia tras su activación. Lesión tisular mediada por leucocitos. Como sabemos, los leucocitos son importantes mediadores de las lesiones de las células, así como también de los tejidos normales en varias circunstancias. Como primer punto, tenemos que como parte de la reacción normal de defensa frente a los microbios infecciosos, por lo que los tejidos afectados o próximos a las infecciones sufren lesiones colaterales. En algunas infecciones difíciles de erradicar, como lo que son la tuberculosis, algunas enfermedades víricas como la hepatitis, la respuesta prolongada del huésped en estos casos contribuye más a la patología que al propio germen. Cuando la respuesta inflamatoria se dirige en forma inadecuada contra los tejidos del huésped, como podría suceder en algunas enfermedades autoinmunitarias, vendría siendo otro punto importante. Finalmente, cuando el huésped hiperreacciona frente a sustancias ambientales habitualmente inocuas, como sucede en las enfermedades alérgicas, incluida el asma, así como también algunas reacciones frente a fármacos. Otras respuestas funcionales de los leucocitos activados. Además de la eliminación de los microbios y las células muertas, los leucocitos activados también realizan otras funciones para la defensa del huésped. De esta manera es importante recordar que todas estas células, sobre todo los macrófagos, producen citocinas. Gracias a ellas es que se pueden amplificar o limitar las reacciones inflamatorias, así como también los factores de crecimiento que estimulan la proliferación de las células endoteliales y los fibroblastos, la síntesis de colágeno, lo cual equivaldría a las enzimas que remodelan los tejidos conjuntivos. Terminación de la respuesta inflamatoria aguda. Este potente sistema de defensa que se ubica en el huésped con la capacidad inherente de producir lesiones tisulares exige unos estrechos controles para poder reducir los daños. Esto en parte viene siendo que la inflamación se reduce cuando el agente lesivo se elimina sencillamente por el simple hecho de que los mediadores de la inflamación se producen en picos rápidos. De esta manera, solo mientras el estímulo persiste, tienen semividas cortas y se degradan tras ser liberados.
Los neutrófilos tienen semividas cortas y mueren por apoptosis unas horas o hasta 1 o 2 días después de salir de la sangre. Los mediadores de la inflamación son las sustancias que inician y regulan las reacciones inflamatorias. Hablando de los mediadores más importantes, son las aminas vasoactivas, los productos lipídicos, las citocinas y los productos de la activación del complemento. Los mediadores pueden producirse localmente por las células en el foco de la inflamación o proceder de precursores inactivos circulantes que se activan en el foco de la inflamación. Se dice que los mediadores derivados de las células se liberan con rapidez desde los gránulos intracelulares en respuesta a un estímulo. Y los principales tipos celulares que producen mediadores de la inflamación aguda son los macrófagos tisulares, las células dendríticas y los mastocitos. Por otro lado, tenemos que los mediadores de origen celular son importantes en todas las reacciones frente a agentes lesivos en los tejidos. Se menciona que los mediadores activos se producen solo en respuesta a diversas moléculas que estimulan la inflamación, incluidos los productos microbianos y sustancias liberadas de las células necróticas. Y muchos de estos estímulos se activan mediante receptores bien definidos y vías de transmisión de señales. Y como es habitual, se necesita que estén presentes microbios o tejidos muertos como estímulo de inicio. Por mencionar un ejemplo, los productos de la activación del complemento estimulan la liberación de la histamina y la citocina TNF y va a actuar sobre las células endoteliales para dar como estímulo la producción de otra citocina. Y tenemos que los mediadores secundarios pueden realizar las mismas acciones que los mediadores iniciales, pero también podrían realizar acciones distintas e incluso contrapuestas de forma que generan un mecanismo para amplificar o contrarrestar la acción del mediador inicial. Ahora bien, hablando de las aminas vasoactivas más importantes son la histamina y serotonina. Estas se almacenan como moléculas preformadas en las células y por eso son uno de los primeros mediadores que se liberan durante la inflamación. Las principales fuentes de la histamina son los mastocitos, que normalmente se encuentran en el tejido conjuntivo adyacente a los vasos, mientras que por otro lado la histamina se encuentra en los basófilos y las plaquetas de la sangre. Estas se liberan mediante lesiones físicas como traumatismos, frío, calor, por mecanismos desconocidos. Y por mencionar un punto importante, la histamina se considera el principal mediador de la fase transitoria inmediata de aumento de la permeabilidad vascular. Y hablando de la serotonina, va a ser un mediador vasoactivo preformado presente en las plaquetas y en algunas células neuroendocrinas, como el tubo digestivo, los mastocitos, y no va a estar presente en todas las personas. Y su principal función es como neurotransmisor en el tubo digestivo. La acción de los leucotrienos va a ser el aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxia, adhesión y activación leucocítica. Hablando de las citocinas, van a tener una acción local y sistémica. La local será activación endotelial, o sea, expresión de moléculas de adhesión, y sistémica, fiebre, alteraciones metabólicas, hipertensión, o sea, shock. Las quimiosinas van a tener una acción quimiotaxia y van a activar a los leucocitos. Por otro lado, tenemos al factor activador de las plaquetas, que va a tener una acción de vasodilatación, o sea, un aumento de la permeabilidad vascular, adhesión leucocítica, quimiotaxia y entre otras. Y por último tenemos a las cininas, que van a tener un aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso y la vasodilatación. Metabolitos del ácido araquidónico. Este ácido es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos que se obtiene de la dieta por la conversión del ácido graso esencial a ácido linoleico.
Se dice que los mediadores lipídicos, prostaglandinas y leucotrienos se producen a partir de este ácido presente en los fosfolípidos de las membranas y estimulan las reacciones vasculares y celulares de la inflamación aguda. Hablando respectivamente de estos, tenemos las prostaglandinas, que se producen por los mastocitos, los macrófagos y las células endoteliales, y muchos otros tipos celulares, y participan en las reacciones vasculares y sistémicas de la inflamación. Estas se van a generar por las reacciones de dos ciclooxigenasas, las cuales son COX-1 y COX-2. Hablando de la COX-1, se produce en respuesta a los estímulos inflamatorios y también se expresa de forma constitutiva en la mayor parte de los tejidos, donde va a realizar una función homeostásica. Y por el contrario, la COX-2 se induce por estímulos inflamatorios y genera las prostaglandinas que van a participar en las reacciones inflamatorias. Pero en la mayor parte de los tejidos normales su concentración es baja o casi nula. Hablando ahora de los leucotrienos, estos se producen en los leucocitos y mastocitos por la acción de la lipoxigenasa y están implicados en las reacciones vasculares y del músculo liso y el reclutamiento de leucocitos. Ahora hablando de las lipoxinas, se generan a partir del ácido araquidónico por la vía de la lipoxigenasa. Pero aquí existe una diferencia entre las prostaglandinas, ya que los leucotrienos van a suprimir la inflamación porque inhiben el reclutamiento de los leucocitos. Estas lipoxinas van a inhibir la quimiotaxia de los neutrófilos y la adhesión del endotelio. Y se dice que son especiales en que las dos poblaciones celulares son necesarias para la biosíntesis transcelular de estos mediadores. Ahora las citocinas van a ser proteínas secretadas por muchos tipos celulares, principalmente linfocitos activados, macrófagos, células dendríticas y células endoteliales, que van a mediar y regular las reacciones inmunitarias e inflamatorias. Las quimiosinas son una familia de proteínas pequeñas, 8 a 10 kDa, que actúan principalmente como atrayentes químicos para unos tipos de leucocitos específicos. Como punto importante, se dice que se han identificado 40 quimiosinas distintas y 20 receptores diferentes para las mismas. Y las quimiosinas realizan sus actividades uniéndose a receptores acoplados a una proteína G con 7 dominios transmembrana. Estas quimiosinas se van a unir a los proteoglucanos y se expresan en concentraciones altas en las superficies de las células endoteliales y en la matriz extracelular, y van a realizar dos funciones fundamentales. Principalmente tenemos la inflamación aguda, que la mayor parte de las quimiosinas van a estimular la unión de los leucocitos al epitelio porque aumentan la afinidad de los leucocitos por las integrinas y también actúan como quimioatrayentes, de modo que dirigen a los leucocitos a los focos de infección o daño tisular. Por otro lado, tenemos al mantenimiento de la arquitectura tisular, que nos menciona que algunas quimiosinas se producen de forma constitutiva por las células estromales de los tejidos y en ocasiones se llaman quimiosinas homeostásicas. Por mencionar las principales acciones de los metabolitos del ácido araquidónico en la inflamación, tenemos principalmente la vasodilatación, así como la vasoconstricción, el aumento de la permeabilidad vascular, y por otro lado tenemos la quimiotaxia, adhesión leucocítica, y por último tenemos lo que es la contracción del músculo liso, esto dado por las prostaglandinas. La vasodilatación va a estar dada por las prostaglandinas PGE2, PGE1, PGE2 y finalmente PGD2. Y bueno, por nuestra parte, esto sería todo con respecto al tema de inflamación. Nosotros somos el equipo 2 de la materia de fisiopatología.
Somos estudiantes de quinto semestre en la Universidad del Valle de México, en el campus Ciudad Victoria. Muchas gracias.